o sea, a ver, perdón, yo nunca había escuchado esto en Chile, de que tú vayas a aprobar algo y que alguien te diga aprueba para reformarlo. Es decir, esa es una ecuatorianada, si nosotros hacemos eso. Hola queridísimos amigos. Hace un par de días, se viralizó una entrevista en el marco de la propuesta de constitución, donde participó un abogado constitucionalista ecuatoriano junto con los exconvencionales constituyentes, Rodrigo Logan y Manuel José Osandón. En la entrevista, debido a la similitud entre la Constitución ecuatoriana y la propuesta constitucional de la Convención en temas plurinacionales, los exconvencionales proceden a preguntarle al abogado si en Ecuador también existe la reivindicación territorial indígena que se desea implementar en la nueva Constitución, a lo que el abogado responde que sí, y que además, han habido casos, donde ecuatorianos mestizos han sido despojados de sus tierras debido a este derecho de los indígenas. A continuación, Rodrigo Logan, anonadado con la respuesta del abogado, le pregunta si con la implementación de los distintos sistemas de justicia que existen en Ecuador, ha pasado que se ha juzgado de manera distinta a los ecuatorianos indígenas con los no indígenas. El abogado contesta que eso también es afirmativo, ejemplificando, con el caso impactante de una usurpación de un menor de edad por parte de un indígena ecuatoriano, el que fue juzgado por sus pares indígenas y fue capaz de eludir la cárcel. Finalmente, el exconvencional Manuel José Osandón le pregunta al constitucionalista ecuatoriano, ¿cuál sería su mensaje a los chilenos respecto de los posibles peligros de la plurinacionalidad? El ecuatoriano procede a contestar que en términos prácticos, en la Constitución es más peligroso lo que quedó afuera que lo que quedó adentro, esto, debido a que el término de plurinacionalidad es algo demasiado amplio, por lo que necesita limitaciones muy claras para no ser interpretado de cualquier forma. El abogado termina su intervención señalando que jamás había escuchado que en algún país se propusiera algo como aprobar para reformar, lo que identificó como una verdadera ecuatorianada. Veamos el extracto para luego comentarlo. Acá, uno de los elementos más, a mi juicio, más peligrosos en la vulneración, la limitación, casi anulación, limitación del derecho de propiedad constituye la reivindicación territorial indígena. ¿Allá existe eso? Sí, nosotros tenemos este derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas, primero a la propiedad imprescriptible, se dice, de sus tierras ancestrales y comunitarias, y a obtener la adjudicación gratuita de esas tierras, y al tema de la propiedad imprescriptible también de las tierras comunitarias. Y tienes dos cosas. ¿Y cómo lo hace el ecuatoriano mestizo que tiene una propiedad dentro del rango territorial? ¿Se la quitan? Sí, efectivamente. Ojo, espera, ojo a los que nos están mirando. Miren, alarma. Ojo, miren, voy a repetir la pregunta. Alarma al ecuatoriano mestizo, no indígena, que tiene una propiedad en una zona de reivindicación territorial, ¿la pierde, Rafael? Sí, la pierde. Wow. O sea, imagínate la Araucanía aplicado eso. Ustedes con el pluralismo jurídico, que es la facultad de tener distintos sistemas jurídicos entre las distintas naciones. A eso quería ir. ¿Ustedes hayan tenido problemas en que un ecuatoriano, o dos ecuatorianos, o de ecuatorianas, por el mismo hecho, hayan sido juzgados de manera distinta? Sí, claro, por supuesto. A ver, pongo un ejemplo. ¿De qué manera, por favor? La violación a un menor de edad, el convenio 169 de OIT. Entonces te dicen que ellos tienen derecho a juzgar sus delitos. A ver, y cuéntame el caso. Pero el ejemplo, vamos al ejemplo. El ejemplo, el que estaba dando. Solamente porque a mí me escandalizó. Acá no. Sí, ya la gente se acostumbra a estas cosas. Resulta que un tipo de 21 años le viola a un chico de 14. Si es que actúa la fiscalía y los órganos de justicia nacional, la pena en ese caso era de 7 a 13 años de privación de libertad. Se reunió la comunidad indígena porque eran indígenas. O sea, el chico, la víctima, niño, la víctima, 14 años, violado. El violador fue sancionado con limpiar el parque de la comunidad un día a la semana durante un año y pagar la medicación del niño. Listo. Así nomás lo hemos solucionado. Y eso que ustedes tienen... Y una pregunta, ¿y nadie alzó la voz por eso? Y eso que ustedes tienen exclusión de temas de derechos humanos, ¿no? Perdón, aquí te ahogas nomás, porque ya te acostumbras. Aquí hubo un conflicto entre dos tribus, Tagaeri y Taromenane, que son enemigos. ¿Ya? Entran los unos, los Tagaeris o los Taromenanes, al territorio del otro, le matan unos dos, secuestran unas niñas, se las llevan, las crían como de su propia tribu, llegan los otros, le matan a unos y la fiscalía interviene.
Y la Corte Constitucional dice que no. Pluralismo jurídico, interpretación intercultural. La muerte con lanzas es una tradición. Muerte con lanzas. Sí. Hoy pregunta, ¿y qué pasa con los derechos de esa niña? Niña que es mujer, además. Es que mi querido amigo, usted es un colonialista ideológico. Claro, pero entonces yo te pongo un mote y te hablo de colonialismo cultural. A ver, lo que pasa es que los mestizos somos los malos y entonces tú empiezas a ver como que, entonces tú me estás idealizando al indigenado, entonces los indígenas son buenos. O sea, entramos a la igualdad sustantiva. Una cosa de estas, no hay que, a ver, perdón, yo no le deseo la cárcel a nadie, ni mi peor enemigo le deseo la cárcel, es terrible. Pero, ¿y cuál es la solución? Entonces no condenemos a nadie. O la solución es que nos autoidentifiquemos todos indígenas, así tenemos, es la única solución para que tengamos todos los mismos derechos. ¿Qué le dirías tú a los chilenos respecto de la experiencia de ustedes y lo que puede pasar en el futuro y los riesgos que tienen estos conceptos plurinacionales tan amplios? A ver, te lo voy a decir sin ambajes. Es más peligroso lo que no te dice tu Constitución de lo que sí te dice. Porque por lo menos tú tienes ahí unas cosas que te quedan claras. Hay un pluralismo jurídico, hay una plurinacionalidad. Pero lo que no te dice la Constitución es cuál es el extremo de ese pluralismo jurídico, cuál es el extremo de esa plurinacionalidad. Ni siquiera tienes claridad en eso y hasta dónde puedes llegar. Porque gente que te va avanzando de a poquito, ¿no? O sea, a ver, perdón, yo nunca había escuchado esto en Chile, de que tú vayas a aprobar algo y que alguien te diga aprueba para reformarlo. Es decir, esa es una ecuatorianada, si nosotros hacemos eso. Y plurinacionalidad, nosotros todavía no sabemos a ciencia cierta lo que es, pero sí a dónde nos quieren llevar con esa plurinacionalidad. Grupos encastados, grupos privilegiados con derechos distintos a los del resto cuando les conviene. Eso. Como pudieron observar en el extracto, quizás no existe nadie más apto para hablar de plurinacionalidad que un abogado constitucionalista de un país donde hace años se aplica este concepto. Una de las cosas más peligrosas que señaló el abogado es que en Ecuador, en territorios indígenas, donde viven tanto ecuatorianos mestizos como indígenas puros, ocurre que los mestizos son despojados de sus terrenos y son devueltos por obligación a las comunidades indígenas. Esto, perfectamente es posible con la propuesta de Constitución, la que señala en el artículo 79, que la restitución de tierras constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general. Por lo tanto, no sería extraño ver, en caso de que se apruebe la propuesta de Constitución de la Convención, que en el futuro, las distintas comunidades indígenas comiencen a reclamar su derecho a la restitución de tierras, y por lo tanto, muchos chilenos mestizos no indígenas sean expropiados de sus bienes a un precio justo tal como establece la propuesta en el artículo 78. Por otro lado, es bastante chocante ver cómo en países sudamericanos donde existe el pluralismo jurídico, existen sentencias tan distintas entre personas indígenas y no indígenas, lo que se ve ejemplificado en los casos que mencionó el abogado respecto de la vulneración del menor de edad y de las tribus indígenas, que aparentemente tienen el pleno derecho a actuar como se les parezca debido a que son respaldadas por los tribunales debido a sus tradiciones. Finalmente, cabe destacar que un académico de un país con una constitución casi idéntica a la propuesta de constitución de la Convención sea tan transparente para afirmar que la plurinacionalidad trae posibles problemas muy graves para Chile, y que en realidad, aprobar para reformar es una cosa sin sentido. Espero que el video les haya gustado, no olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.